En el anterior vídeo vimos cómo fabricar la estructura de los laterales. Ahora vamos a ver cómo fresar una sencilla moldura decorativa y cómo fresar la caja para los cristales. Necesito poner unos tacos en el centro de los huecos de los cristales. Estos tendrán la misma altura que los laterales de la vitrina y servirán de apoyo a la fresadora. Hago un taladro guía y sujeto ambos tacos con un tornillo desde la parte de atrás del tablero. Sujeto bien el tablero con un par de sargentos. Clavo unos tacos alrededor para evitar que el lateral de la vitrina se mueva, pero evito meter los clavos totalmente. Ambos laterales deberían encajar perfectamente entre los tacos. Voy a usar esta fresa, cuyo filo tiene dos curvas enlazadas formando una S, un filo vertical en la parte superior y un rodamiento en la parte inferior. No hay que confundirla con esta otra, que solo tiene una curva en el filo. El rodamiento se apoya contra la madera y sirve de guía para fresar la moldura. Ambas fresas se pueden encontrar en un juego de fresas barato. Fijarse que el listón central es lo suficientemente grueso como para poder apoyar el rodamiento mientras se fresa. Coloco la fresa en la fresadora y la empujo bajándola hasta que algo más de la mitad del filo vertical está por debajo del borde del listón central, asegurándome de que el rodamiento no sobrepasa la parte inferior del listón. Bloqueo la fresadora en esa altura y freso la moldura en varias pasadas, acercando el rodamiento a la madera un poco más en cada pasada. She ever knew. The background hum of city streets and whispers from the neighbors intertwine. Distant glow of beacon lights breaking through the cracks between the blinds. Lijo un poco las rebabas de la madera, quito la pieza, limpio el serrín y coloco el otro lateral de la vitrina. Wait for it, it's all she ever knew. She dreams in blue. She dreams. Ahora voy a fresar las cajas para los cristales en el otro lado de los laterales. Quito uno de los tacos en el lado largo para que no me estorbe al usar la guía de la fresadora. Voy a fresar la caja hasta una profundidad que alcance al listón central. Y para ello voy a usar una fresa recta. Marco un ancho de 1 centímetro para la caja. Bajo la fresadora hasta que la fresa toca el listón central, y esta vez en lugar de bloquear la fresadora, ajusto el tope de profundidad. Ahora coloco la guía lateral en la fresadora. Ajusto el filo de la fresa a la marca, empujo la guía contra el lateral de la vitrina y la fijo con sus tornillos. Hago una marca a 1 centímetro de las 4 esquinas interiores para no fresar de más. Y apoyando la guía contra el lateral, freso el interior hasta la profundidad que me permita el tope de la fresadora. Just fades away, dissolving in a haze of gray. And lost inside her empty mind was everything she tried to find. But all the blue just fades away. She lost it in a haze of gray. She dreams in blue. Limpio el serrín y freso el otro lado largo.
Después de fresar los dos lados largos de los dos laterales, ahora quito uno de los tacos que va junto a uno de los lados cortos. Y vuelvo a clavar el taco que va contra el lado largo. Ahora no tengo que hacer ningún ajuste para fresar los dos lados cortos de los dos laterales de la vitrina. On the bedroom floor, these quiet eyes are spinning in the dark. A secret wish that none... Me queda cortar las esquinas con un formón bien afilado para poder poner el cristal. Wait for it. It's tired and it's true. Wait for it, it's all she ever knew. En otro vídeo haré los junquillos que sujetan los cristales y fresaré la caja para la chapa del fondo de la vitrina. De momento elijo las piezas y las encolo. Empiezo echando cola en los huecos de los tubillones y colocando los tubillones en el listón central. Echo cola en las cajas. Como las espigas entran bien ajustadas, no necesito echar demasiada. Y esparzo la cola con un pincel. Ya puedo meter las espigas en las cajas. La única parte un poco complicada es hacer encajar el tubillón en su hueco, pero como solo es uno no es demasiado problema. Compruebo que el listón central no queda girado y aprieto todo con sargentos. Y me aseguro de que todo quedó a escuadra. Tenéis el vídeo donde fabriqué estos laterales en mi canal de YouTube y en mi blog enredandonogaraje.com. Podéis encontrar los enlaces en la información de este vídeo.